Seguramente usted ha escuchado en los últimos días que se habla de, bueno, la salud de Hassan Nasrallah, el líder del Hezbollah, este partido integrista, extremista, terrorista, como usted quiera verlo o entenderlo, este partido chiita. Se habla de que el hombre estaría internado en grave situación, pero como vive en un búnker, tampoco es tan fácil saber cuál es su condición de salud en particular. Y cuando hablamos de Hezbollah, también usted ya ha escuchado tantas veces que Hezbollah ha tenido implicancias en Latinoamérica, entre otras cosas en los atentados terroristas en la Argentina y tanto más. Bueno, para saber un poquito sobre la condición de Nasrallah, por ahí él tiene información exclusiva porque el hombre está muy involucrado en todo. Mire, es un todoterreno multifacético, escritor, eh, guía de turismo profesional, estudiante de abogacía, un trotamundos que está viajando permanentemente a dar conferencias y mucho más, el mentor y motor de Atzad Sheni, la otra cara. Me refiero a Gabriel Ventasgal, que nos da unos minutitos. Gaby, ¿cómo estás? Feliz 2023. Un placer, Miguel. Un placer. Todavía no me recupero de la emoción de haber sido campeón del mundo con mi país natal, Argentina. Así que me imagino que los que te estén escuchando deben sentir una sensación parecida. Bien, decimos, agregamos a todo lo que dijimos, además un apasionado por el fútbol y por el fútbol argentino y Messi, que es uno de sus ídolos más importantes, porque además Gabriel Betasgal, hombre que tiene un afecto particular por el Barcelona y por Messi. Pero estamos todos en eso, ¿eh? Y nos quedará por 4 años. El resto, bueno, lo iremos resolviendo en el camino, Mr. Ventasgal. Bueno, ¿qué sabe usted de Hassan Nasrallah? Porque se habla de que estaría complicado de salud. ¿Qué se dice por ahí? La verdad es que ayer habló de una conferencia, volvió a amenazar a Israel como que si rompía con el status quo y si continuaba con este gobierno extremista que se había formado, iba a pagar un enorme precio. Y la verdad es que no se lo veía del todo mal de salud. Apareció, habló, dio una conferencia eh, actual, o sea, que se podía analizar que estaba en relativamente buena condición, y los murmullos sobre su salud hace años que vienen. Dice, él mismo dice que de hace años tiene problemas de salud, de hace años viene con problemas respiratorios, o sea que no es algo nuevo. La verdad, Miguel, es que si me das a elegir, prefiero que Hassan Nasrallah siga vivo, porque él ya ha soportado el peso de la fuerza militar de Israel en la Segunda Guerra del Líbano del 2006, a que venga su sucesor, que por lo visto, según hemos escuchado, tiene posturas más radicales que Nasrallah. Bien, es decir, los derrames cerebrales que se dijeron que habría sufrido, por lo visto, no son tan así y el hombre estaría, excepto que sea un doble, cosa que también puede pasar en este mundo, pero estaría en buenas condiciones y lo que has dicho, ¿no? Gaby, hablemos un poquito de Hezbollah, ya que lo has tocado a Nasrallah y lo que fue en el Líbano, bueno, esa confrontación con Israel, la presencia en el Líbano de proxies de Irán, porque Hezbollah, todos seguramente conocen, es una organización que tiene brazos diversos, el político y el militar, financiado fundamentalmente por Irán. ¿Qué nos diría si con la enorme cantidad de poder misilístico sobre todo, y en ese Líbano tan anárquico, cómo pensarías hoy esa realidad de Hezbollah en el contexto de los vecinos de Israel? Hezbollah se aprovechó de la no funcionalidad de un país. A ver, vienen las potencias extranjeras, principalmente Francia e Inglaterra, se dividen el Medio Oriente de manera arbitraria, fijan fronteras artificiales y dentro de unos límites establecen que todos los que vienen de adentro son un pueblo. Ahora, en el caso del Líbano fue más grave todavía, porque lo que hicieron fue, le quisieron dar un país a cristianos maronitas, y los cristianos maronitas pidieron más territorio para hacer la gran Líbano y metieron adentro a chiitas, a sunitas, que con el paso del tiempo lo superaron.
Ahora, la constitución original del Líbano decía que el presidente tenía que ser maronita, que el primer ministro tenía que ser sunita, que el jefe del parlamento tenía que ser chiita. Pero todo eso se desbordó desde el momento que, como el Estado no funciona, primero la OLP en los años 80 y ahora Hezbollah dominan el país como un ente eh, exterior, extranjero, pero dentro del Estado. O sea, es una especie de Estado dentro del Estado. Se ubican especialmente en ciertos barrios de Beirut y en la zona sur del país, y como tienen mayor poder económico, el apoyo de Irán y un poder militar que el ejército oficial del Líbano no tiene, son hoy los que digitan y deciden todo lo que pasa en el país. En el último tiempo, algunos acontecimientos puntuales en el Líbano, además de la anarquía económica y política, bueno, recordamos todos lo que fue esa enorme explosión en el puerto, que algunos le atribuyeron justamente a explosivos que habría tenido ahí Hezbollah, y algunos dijeron a partir de esto perderá poder interno, nunca se esclareció. ¿Cómo te parece que está hoy Hezbollah dentro de esa anarquía, como yo digo, del Líbano tan incomprensible para aquellos que estamos lejos? Por un lado, los que no son chiitas odian a Hezbollah, se empieza a manifestar en contra de Hezbollah, incluso cuando se filmaron imágenes donde Hezbollah amenazaba con disparar cohetes o esconder cohetes dentro de aldeas, por ejemplo, drusas, se filmaban cómo los expulsaban a Hezbollah. O sea que por un lado, los que no son chiitas odian a Hezbollah de forma clara, porque acusan, entre otras cosas, que los 2.500 toneladas de amoníaco militar que explotaron en el puerto eran una propiedad de Hezbollah que le iba a utilizar para asuntos militares. Por otro lado, cierta envidia, Miguel, porque si tú tienes un presupuesto mayor a todos los demás y todo el Líbano sufre una crisis económica terrible y no hay medicinas, entonces la principal fábrica de medicina de la zona es iraní e Irán te da medicinas, entonces una farmacia de Hezbollah no tiene lo que le falta a todas las demás, o sea, tiene mucho más. En esa situación hay una especie de mezcla de envidia por no recibir los servicios que te ofrecen los chiitas de Hezbollah, y por otro lado una tirria y una bronca porque al fin y al cabo Hezbollah hace lo que quiere con el país. Bien, dijiste que ayer justamente Hassan Nasrallah volvió a amenazar a Israel. ¿Cuánto hay de retórica y cuánto hay de realidad cuando, entre otras cosas, todo lo que hace la inteligencia israelí y su análisis es que Hezbollah tiene un enorme poderío misilístico apuntando hacia el Estado de Israel? Estamos hablando, por decirlo en términos aquí más conocidos para la audiencia, desde Pilar apuntándole al corazón de la capital federal. Uy, es una pregunta tan buena, querido Miguel, por lo siguiente, porque a diferencia de lo que ocurre en Occidente, cuando alguien en Occidente declara algo en público, pero en privado dice otra cosa diferente, nosotros en Occidente solemos creer lo que nos dijo en privado. Bien, en el Medio Oriente y en la cultura árabe islámica, lo que tú declaras en público es mucho más importante de lo que dices en privado. Si una persona, un líder árabe, habla en privado con otros árabes, puede llegar a hacer que dice la verdad. Cuando lo dice en público hay que tomarlo en consideración mucho más serio que si un periodista va y lo entrevista a Hassan Nasrallah en secreto y Hassan Nasrallah le dice lo que el periodista quiere escuchar. Entonces el periodista dice, me lo dijo Hassan Nasrallah en primera persona. No, querido amigo, lo que te dijo él en privado no vale nada, lo que dijo en público sí que vale. Entonces, cuando Hassan Nasrallah dice que su deseo y su ambición es destruir Israel, hay que creerle. La pregunta es si tiene la capacidad para poder hacerlo, porque una cosa es tener la intención y otra es la capacidad. Entonces, ¿qué sabemos o qué se supone que tiene? Tiene 150.000 cohetes, que parte de ellos cubren la totalidad del Estado de Israel, pero pocos de ellos, por lo visto, tienen motor. Significa un cohete con motor que se puede dirigir es un misil. Y por otro lado, se calcula que tiene alrededor de 3.000 túneles de ataque que podrían llegar a entrar y atacar al interior del Estado de Israel desde el sur del Líbano. Esa combinación
nos sugiere que probablemente en una próxima guerra tengamos que escondernos durante mucho tiempo en los refugios si vives en el norte, porque los cohetes van a caer en cantidades que Cúpula de Hierro probablemente no pueda detener. No significa esto, Miguel, que sea una amenaza existencial para Israel, y no significa eso que Hezbollah no sufra un varapalo militar, como ya ocurrió en el 2006, que desde el punto de vista técnico Israel sí azotó a Hezbollah, hasta el punto que él vive escondido como un ratón adentro de una cueva. Entonces, no creo que sea una amenaza. Sí considero que probablemente cuando se vuelva a enfrentar Israel con el Líbano haya un ataque de varios días consecutivos en donde Israel va a intentar reducir la capacidad misilística que tiene para atacar. Diste por sentado lo que has dicho, que Israel se volverá a enfrentar con el Líbano. ¿Te parece que eso es algo que tiene que estar en la realidad del futuro? Sin duda, si no va a ocurrir, va a ser inteligente Israel si se prepara para que eso ocurra. Porque la mejor forma de que algo malo no ocurra en el Medio Oriente es que te tengan miedo. O sea, de que el punto de partida es que el poder militar y económico te granjea amigos y te evita problemas. Por lo menos eso es así en el Medio Oriente. Cuando hablamos del Líbano y hablamos de Hezbollah, Gaby, claro, Israel está siempre operando con mucha atención en lo que hace a la Franja de Gaza y los cohetes que vienen de la Franja de Gaza. Siempre está operando, aunque nunca lo va a confirmar, en Irán, muy preocupado por el proyecto nuclear iraní, y menos se escucha de operaciones israelíes en el Líbano. Se escuchan de incursiones en Siria hoy para destruir almacenamiento de armas, entre otras cosas, pero no se escucha mucho del Líbano. ¿Es porque Israel no está operando ahí, o porque hay temor de represalias, o porque dentro de la dificultad de esa vecindad hay otras prioridades? Yo supongo que si Hezbollah está planificando algo inmediato, Israel está actuando paralelamente. Y si no lo hace, terrible castigo va a recibir las autoridades militares que no actuaron para prevenir. Pero por otro lado, considero que el Estado de Israel no está interesado en absoluto en enemistarse y en enfrentarse a las autoridades oficiales del Líbano y a los posibles futuros socios para la paz. Y estos son los musulmanes sunitas no radicales que hay en el Líbano, y por otro lado los cristianos maronitas. Hasta tal punto considero eso que Israel firmó un acuerdo de distribución de pozos de gas para estabilizar la economía de los organismos oficiales y así debilitar a Hezbollah. Entonces, si tú actúas en suelo iraní de forma eh, abierta, lo único que vas a provocar es que Hezbollah acuse a su gobierno, al gobierno oficial del Líbano, de ser endeble y de no sumarse a la lucha contra el invasor sionista. Por eso creo que es mucho más fácil para Israel atacar a Hezbollah y a Irán sobre el suelo sirio y no hacerlo en el Líbano, donde cualquier tipo de acción de este tipo nos puede venir como un boomerang, no ayudando a nuestros potenciales amigos futuros. Qué linda región aquella en la cual estás ahí. Pero vayamos un poquito más lejos. Hezbollah no solo ha actuado y actúa en lo que es su propia región, sino que los muchachos, sabemos, han actuado, bueno, entre otras cosas, en la Argentina y en Latinoamérica. ¿Qué nos contarías de esa presencia y de ese peligro siempre latente? Bueno, vamos a intentar explicar algo complicado rápidamente, y es lo siguiente. Irán y Hezbollah, tú sabes que son exactamente lo mismo, no hay ningún tipo de diferencia ideológica en sus intenciones, y más que nada en sus deseos de imponer el chiismo en el mundo. Irán actúa en América Latina y Hezbollah actúa en América Latina a través de 5 estrategias. La primera, Dawa, expandir la ideología chiita a través de abrir un montón de centrales y mezquitas que sean chiitas y que adoctrinen a personas a adoptar el chiismo. Lo vemos eso muy fuerte en Perú, en donde un montón de indígenas, de aspecto indígena, se convierten al chiismo y van a estudiar a Irán o a Irak, en las zonas chiitas de Irán. O sea, lo primero, Dawa. Lo segundo, tienen un canal de televisión en donde varios periodistas no muy populares de América Latina transmiten a favor de Irán, chiitas, y el canal se llama Hispan TV.
Lo tercero, los chiitas y Hezbollah han descubierto algo importante en América Latina. Se puede expandir el chiismo y los intereses de Irán sin necesidad de convencer a la población, sino sobornando a un político. Si tú le pagas a un político que sea tu portavoz, no hace falta tampoco invertir demasiado. Entonces, ¿a quién le pagaba en Argentina, por ejemplo? Bueno, a Luis de Lía o a Quebracho. ¿A quién le pagaban en España? Que es más grave todavía. En España le pagaban a Pablo Iglesias y le pagaban un programa de televisión en Hispan TV, que no lo veía nadie, llamado Fuerte Apache, en donde Pablo Iglesias recibía de forma continua dinero, tanto de Venezuela chavista como de Irán. O sea, ahí tenemos tres. Cuarto, Irán está metido hasta el gorro en el lavado de dinero y la distribución de drogas a nivel mundial y en América Latina. Se calcula que el presupuesto de Hezbollah es aproximadamente 1.200 millones de dólares y que entre un tercio y un poco más lo recibe de lavado de dinero de carteles latinoamericanos. Por ejemplo, a través de empresas ficticias en la Triple Frontera, y también la distribución de Coptagón, que es una droga sintética llamada la droga yihadista, que se distribuye en todo el mundo y que fue, por ejemplo, descubierta en un envío de 1.000 millones de dólares en Italia o en frutas que le intentaron meter en Arabia Saudita los libaneses. O sea, imagínate, es por eso que Arabia Saudita durante un tiempo cortó relaciones comerciales. Ahora, Coptagón es esa droga que utilizaban los de ISIS para luchar envalentonándose y perdiendo todo tipo de inhibición, o sea que inhibiéndose, no inhibiéndose, perdón. Por lo tanto, ahí tenemos otro factor de ingresos. Y por último, y es importante, pagando también todo tipo de clases universitarias a profesores que dicten cátedras sobre el Irán Shita, y eso, por ejemplo, lo vemos con alguna periodista en Uruguay, que es catalogada de alguna manera como supuestamente especialista en Medio Oriente, de origen español, ella, y todo el tiempo habla a favor de Irán y en contra de los sunitas. Bueno, esta mujer probablemente está siendo financiada de forma constante por Irán o de vez en cuando le deben tirar algún hueso. Bien, dijiste Hezbollah, Venezuela, y hoy no solo Venezuela, hay otros países más en la región que operan casi en esa misma sociedad. Y claro, cuando pensamos en Latinoamérica, hemos tenido experiencias muy concretas de duros atentados y esa tarea. ¿Qué te parece que hace o puede hacer Israel frente a estos 5 factores que has mencionado? Cuando, entre otras cosas, has dicho, bueno, se corrompe fácil con dinero, hay un canal de televisión, hay académicos. ¿Qué está haciendo Israel para tratar de contener esa realidad? Bueno, por un lado, pasar información de alta seguridad que son imprescindibles. Por ejemplo, si es cierto lo que dice la CIA, que hay más o menos 10.000 chiitas deambulando por el continente con pasaportes venezolanos, entregados estos pasaportes por el padre y por Tarek El Ethani de Venezuela, y bueno, entonces avisar y alertar sobre ese problema. Y todo lo relacionado, por supuesto, con la comunicación, explicar quién está detrás de todo eso. Por otro lado, yo creo que Israel en general tiene un problema con América Latina, y es que tú puedes invertir mucho en aumentar la colaboración con países del continente, y por otro lado, en un cambio de gobierno, todo lo que construiste se va al demonio en 3 segundos. Miremoslo, por ejemplo, lo que pasa con el caso chileno, que es muy cercano a ti. Entonces, en el caso chileno tenemos un país que fue tradicional aliado en muchos aspectos tecnológicos, militares y demás, y que quizás la élite económica, industrial, científica de Chile es muy cercana a Israel, muy amiga de Israel, valora al país, y que Israel realmente ha ayudado en muchos aspectos a Chile, y te cambia de gobierno y asume un político que todavía se considera a sí mismo, creo yo, un estudiante universitario, y habla como estudiante universitario, y todo lo que construiste puede empezar a desvanecerse, sin hablar sobre su capacidad de análisis sobre el Medio Oriente. Entonces, fíjate como un país tan aliado a Israel, tradicional, en 2 segundos puede cambiar. El tema es que no todos los países son Uruguay, porque Uruguay vives tú y tienes cierta estabilidad, en donde incluso un gobierno de muy izquierda
de todas formas mantiene las normas, mantiene las amistades, es un gobierno estable, y entonces si está el Partido Blanco, el Colorado o el Frente, más o menos su relación con Israel es más o menos estable. En otros países, inviertes en Colombia, luego viene Petro. Es verdad, por ahora no ha cambiado demasiado la relación entre un país y otro, pero Colombia ya ha votado en contra de Israel en una votación de la ONU bastante ridícula, en donde Colombia, antiguo aliado de Israel, ahora votó en contra del país en una decisión bastante problemática. Es complicado poder invertir en un continente de alguna manera tan inestable. Para cerrar, Gaby, porque ha sido muy clara toda la exposición que nos has dado, bueno, pensaba que ustedes deben estar preocupados porque tienen a Hezbollah a pocos kilómetros ahí entre Tel Aviv, donde estás, y Beirut, por ejemplo, o Damasco, pero bueno, en Latinoamérica parece que no está tan lejos, porque si lo que has dicho es cierto, también acá los tenemos tan presentes, por ahí no lo miramos con la perspectiva y urgencia que lo miran en Israel, pero me parece que sería importante saber que no están tan lejos. ¿Dirías esto como cierre de este análisis? ¿Sabes qué? Hezbollah se ataca a Israel, sabe que va a pagar un precio duro por atreverse a eso. En cambio, si Hezbollah actúa en América Latina y toma como antecedente lo que ocurrió en la Embajada de Israel, lo que ocurrió en la AMIA, o lo que quizás ocurrió con Nisman o el avión de Panamá, en donde pueden actuar sin pagar un precio, es probable que Hezbollah se sienta mucho más seguro enfrentándose a eventos en América Latina y no contra Israel, que ellos, en caso de Israel, están seguros de que no se saldrán con la suya si se atreven a hacer algo que les va a costar físicamente quizás una destrucción. Como siempre, el lujo, Gaby, de tenerte con nosotros, la claridad y bueno, desear que sigas con todos los frentes habituales, escribiendo, llevando como guía profesional a aquellos que visitan Israel, de vez en cuando viajando a dar conferencias, y si estás aburrido, por ahí escribes algún libro. Querido, un gran abrazo y feliz año. Amén. Un abrazo a todos. Gabriel Ventasgal, pasando por pensando en las noticias, Hezbollah, América Latina y Hezbollah ahí en lo que hace a este Medio Oriente. Qué complejo el mundo que nos toca y hay actores que, como usted sabe, tienen la pulsión del odio, de la violencia como su ideología rectora.